Voy a compartir entonces la lección de escuela sabática para hoy día. Eh, yo tengo aquí una aplicación, un celular, y estoy usando esa aplicación, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos, esta lección. Voy a entrar a la parte inicial. Ahí está el título, hermanos. Si pueden confirmarme, hermanos, decirme si se ve o no se ve esta presentación, hermanos. Ahí, alguien pueda confirmarme. ¿Se ve, hermanos, la presentación? En Galilea. Sí, hermano. Encuentro en Sí. Galilea. Muy bien, muy bien. Entonces ahí está, hermanos, el título para hoy día, hermanos. Encuentro en Galilea, hermanos. Un encuentro en Galilea. Hoy día es domingo 22 de diciembre, hermanos. Domingo 22 de diciembre. Entonces estamos estudiando el libro de el Evangelio escrito por Juan, ¿no? El discípulo amado, claro, que es inspirado por Dios. Y estamos ya en el último capítulo, esta es la última lección, ¿no? De este cuarto trimestre, ¿no? El título entonces dice ahí, Encuentro en Galilea. Tal vez alguna pregunta, algún comentario sobre este título, ¿no? Encuentro, ¿qué significa la palabra encuentro, ¿no? Y ahora está hablando aquí en Galilea. Vamos a referir en esta mañana, hermanos. Siéntate libre de participar, prende tu micro, ¿Pronóstico? comenta, pregunta. Sí, hermana, a ver. Bueno, yo más que encuentro diría reencuentro. Recordar, cierto, que ya una vez Jesús se había encontrado, de hecho había llamado a algunos discípulos allí en el mar de Galilea, a Pedro en especial, y vemos cómo después de su resurrección, o sea, cuando resucita le dice a María que les diga, cierto, que vayan a Galilea, ¿ya? Incluso, o sea, hace una mención especial a Pedro para que vaya a encontrarse con él en ese lugar. Ujú. Muy bien, hermanos. Gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, era una indicación, ¿no? Del Señor que había resucitado. Le dijo a María y también ¿no? A las otras mujeres, ¿no? Que avisen a los discípulos que habría este encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos en Galilea, ¿no? Ahí era el encuentro y de ahí pues el Señor se iba a ir al cielo, ¿no? De donde había venido, ¿no? Bueno, entonces el encuentro debía ser en Galilea. Muy bien. Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino. mi apreciación es lo siguiente. Yo creo que nadie creó en la resurrección de Cristo. Nadie estaba esperando. Inclusive las tres damas, María, Marta, fueron temprano, no a recibir a Jesús que va a resucitar, sino a ungir su cuerpo y no encontraron. Y estaban desanimados, así como los discípulos del camino de Maús, parece que era padre e hijo que caminaban y no lo reconocieron a Jesús. Pero el tema principal era lo que había sucedido la última semana, Cristo crucificado y muerto. Pero nunca esperaban la resurrección, desanimados todos. Inclusive Pedro y sus hermanos se fueron a su antiguo trabajo. Ya todo está acabado. Vamos a empezar nuestras tareas de pesca. Toda la noche no pescaron nada. Allí aparece nuestro Señor Jesús y los anima nuevamente y le pregunta, ¿me amas? Y sabemos la historia. Podemos, una aplicación personal para nosotros. ¿Cómo nos encontramos frente a una prueba nosotros? Cuando alguien fallece, hemos estado orando que viviera, pero murió lamentablemente. Nuestros ojos se llenan de lágrimas y llenos de lágrimas, así como Marta, no percibimos que Jesús siempre está a nuestro lado. Bien, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermanos. Esa palabra de encuentro, hermanos, aplicarlo tal vez a nuestras vidas, ¿no? Encuentro, ¿no? Por decir, decir, nos encontramos allá
en tal lugar, ¿no? Como hubo un encuentro, ¿no? Hay de los hermanos del año 70, creo, ¿no? Los jóvenes que en ese año 70 se conocían, pues están en diferentes lugares, diferentes países. Nos encontramos en el Cusco y todos a viajar, ¿no? Al Cusco y se encuentran, ¿no? Ahí, abrazan, no sé, bueno, ya podemos imaginar. Entonces Jesús pide había muerto y al tercer día resucitado. Y como dice nuestro hermano Marcelino, ni nadie creía, ¿no? O sea, que Jesús había resucitado. Entonces, pero pues se mostró Jesús resucitado a María Magdalena y le dijo, no, avisa, anda, avisa a mis discípulos de que nos encontramos en Galilea, ¿no? En especial a Pedro, ¿no? Dile que nos vamos a encontrar allí. Bueno, hermanos, lógicamente que la Biblia nos dice, recuerdo yo en el libro de Mateo, en el capítulo 28, ahí en el último capítulo, menciona de que en ese encuentro los discípulos, hermanos, pues muchos lo vieron así, creyeron en el Señor, lo adoraron, pues no al Señor Jesucristo, lo adoraron, ¿no? Pero dice, algunos de los discípulos, hermanos, aún dudaba todavía, no creía todavía, a pesar que ya Jesús se iba a ir al cielo, no, y todavía dice, dudaban, ¿no? Dudaban. Bueno, pero ahí está, el encuentro, hermanos, con el Señor Jesucristo. Vamos a estudiar entonces de ese tema hoy día, hermanos. Vamos a ver qué nos dice esta lección. En primer lugar, nos pide que leamos, hermanos, justamente este último capítulo, Juan capítulo 21, versos del 1 al 19. Y hay que responder, hay que contestar, hermanos, estas preguntas que nos dice. ¿Qué verdades cruciales, hermanos? Habla aquí de verdades cruciales que se revelan, pues, en este capítulo. Especialmente dice acerca de la gracia de Dios. Entonces al leer, hermanos, ver dónde está esa gracia de Dios, hermanos, y también de la humildad humana. Entonces, dos cosas vamos a tocar, la gracia de Dios y la humildad humana, ¿no? En estos textos bíblicos, ¿no? Bueno, vamos a leer, hermanos, aquí yo abro este texto bíblico, entonces ahí está, hermanos, Juan 21, ¿no? El capítulo 21, ¿no? Dice así. Después de esto, hermanos, recuerden que el capítulo 20 terminó diciendo de que muchos milagros hizo el Señor Jesucristo. Dice, si se escribiera todo lo que ha hecho Jesús, los libros en esta tierra no alcanzarían, ¿no? Dice así, para poder escribir todo lo que ha hecho. Entonces quiere decir que lo destacable, no sé. Pero ¿para qué se escribió todo esto, lo que está en la Biblia? Y dice, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador, ¿no? Para que crean, ¿no? Todo lo que se ha escrito. ¿Para qué está escrito? Para creer que Jesús es nuestro Salvador, hermanos. Entonces, después de esto, hermanos, ¿no? De este capítulo 20 viene el 21, Jesús, hermanos, se manifestó, pues otra vez dice aquí, a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Hermanos, en este caso ya es la tercera vez que el Señor Jesucristo se manifiesta a sus discípulos, ¿no? Recuerden que la primera vez no es que Jesús aparece ahí en el aposento alto donde estaban reunidos los discípulos que no creían, se aparece y se asustan, pensaban que era un fantasma, ¿no? Y le dicen, no, no se asusten, no, la paz sea con ustedes, ¿no? Yo soy, le dicen, ¿no? Incluso pidió que se le diera algo de comer. ¿Tienen algo de comer? Sí, había ahí un pez así cocinado, pues le dieron, comió miel, y así pues, ¿no? Entonces, para que vieran que era Él, el Señor Jesucristo, pues, ¿no? El que había resucitado. Entonces se alegraron, pues, de verlo y recién seguramente creyeron, pues, ¿no? Los discípulos. Aunque en esa oportunidad Tomás no estaba, ¿no?
Y después una segunda oportunidad hubo 8 días después, dice, otra vez Jesús se aparece a los discípulos y en especial a Tomás que no, él decía, pues no, todos decían, oye, Jesús ha resucitado. Y yo, decía, yo no voy a creer, dice, si no toco las heridas, no en su costado, no en sus manos, bueno, no, yo no voy a creer, no les creo, dice, ¿no? Era incrédulo, pues Tomás. Y por eso 8 días después aparece ahí a los discípulos y ahí estaba Tomás. Y Tomás ya se puede imaginar, se avergonzó, ¿no? De no haber creído. Entonces él dijo, Señor, mi Dios, no se humilló, ¿no? Seguro pidió perdón. Y el Señor Jesucristo dijo, no, mira, Tomás, viéndome, recién estás creyendo. Pero bienaventurado aquel que cree sin ver, dice, ¿no? Muy bien. Entonces se apareció la segunda vez. Y ahora otra vez se aparece a sus discípulos. Vamos a leer de eso, ¿no? Esa es la tercera vez. Después de esto, dice Jesús, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, hermanos. Mar de Tiberias, mar de Galilea, ¿no? Que está por ahí, Tiberias, en la parte occidental, me parece, ahí, ¿no? Entonces aparece allí y se manifestó pues de esta manera, hermanos. Estaban allí, hermanos, juntos Simón Pedro, estaba Tomás, llamado el Dídimo, o sea, gemelo, me parece que había un gemelo, ¿no? Este Tomás era un gemelo de alguien. Natanael, el de Caná de Galilea, hermanos. Natanael, ¿no? Recordamos de Natanael, también decía de que de bueno puede haber, ¿no? Ahí cuando, quien Felipe creo que es el que le invita, ¿no? Que apareció Jesús de Nazaret. ¿Qué de bueno puede haber allí? Dice, ¿no? ¿Qué de bueno puede salir? Cuando se encontró con Jesús, dijo, pues Jesús le dice, ¿no? Que le ha visto incluso cuando estaba ahí en el árbol, debajo del árbol. ¿Cómo me conoce? Le dice, porque le dijo también que era un verdadero israelita. Y creyó, pues este Natanael también ahí está, ¿no? Natanael de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo, hermanos, Juan y Santiago. Miren, y ahí está otros 2 discípulos, no dice los nombres, pero aquí total 7 discípulos estaban ahí. Hermanos, los discípulos estaban ahí junto al mar de Tiberias, Galilea. Bueno, todavía Jesús no se mostró a ellos. Y entonces ahí el verso 3 dice, Simón Pedro les dijo pues no ahí a los discípulos, a sus compañeros, vamos voy a pescar, dice, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo, vamos, vamos. Fueron y entraron en una barca, hermanos, y aquella noche no pescaron nada. Mire, yo no sé cómo será esto de la pesca, hermanos, de noche. Toda la noche están queriendo pescar y no pescan ni un pez, no, no cae, ¿no? En la red ningún pez. 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó pues Jesús en la playa, hermanos. Se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, pues, hijitos, les dicen, ¿no? ¿Tenéis algo de comer? Entonces les respondieron, ¿no? Los discípulos, no, no tenemos nada. Y él les dijo, pues, no, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, ¿no? Entonces, pues, los discípulos hicieron caso, ¿no? Echaron las redes a la parte derecha del barco. ¿Y qué pasó, hermanos? Y ya no lo podían sacar, hermanos. Esa red estaba lleno de peces. Por la gran cantidad de peces no podían sacar. Así dice, ¿no? Y ahí es, hermanos, que se dan cuenta, ¿no? De que ese personaje es Jesús. Entonces ahí, dice ahí, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, le dice a Pedro, pues es el Señor, ¿no? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, hermano, se ciñó la ropa, pues, ¿no? O sea, se puso, pues, dice, porque se había despojado de ella, o sea, se puso su ropa, o sea, seguramente quería encontrarse con Jesús y se echó pues al mar, seguramente, ¿no? Para encontrarlo a Jesús, encontrarse. Era así pues siempre Pedro, ¿no? Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, hermanos. Pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, o sea, la distancia de los dedos era pues, ¿no? Al codo en 200 codos, más o menos sería pues, unos 100 metros, así no estaba ahí. Entonces,
Al descender, hermanos, a tierra, vieron pues brasas puestas, descienden, bajan del barco y ven ahí que había pues, ¿no? Brasas puestas, o sea, ya leña, no sé, estaba ahí rojo. Y vieron pues eso, hermanos, y un pez que estaba ahí, un pez encima de esas brasas, hermanos, y también había pan allí. Entonces Jesús les dijo, pues, ¿no? Traed los peces que acabáis de pescar, dice. Y sacó la red a tierra, pues, ¿no? Lo jalaron, seguro esa red, llena de grandes peces, dice. ¿Cuántos peces, hermanos? 153 peces grandes, hermanos. Y aún siendo tantos, la red no se rompió, hermanos. Entonces les dijo Jesús, venid, comed, dicen. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿No? No le preguntaban, hermanos. Sabiendo que era el Señor, claro, en sí ya sabían que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez, dice, que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos, hermanos. Cuando hubieron comido, ¿qué pasó, hermanos? Terminaron de comer, entonces Jesús dijo a Simón Pedro, o sea, le habla a Simón Pedro, ¿no? Y de aquí en esta conversación, hermanos, puede estar la respuesta a nuestras preguntas respecto, hermanos, a la gracia de Dios y también a la humildad del ser humano. Vamos a ver esta conversación de Jesús con Pedro, después de comer ya, ¿no? Los peces, el pan, y entonces ahí Jesús dijo a Simón Pedro, Simón le dice, ¿no? Hijo de Jonás, hermanos, sería su papá, ¿no? Jonás. ¿Me amas más que estos? Miren la pregunta del Señor Jesús, ¿no? ¿Me amas más que estos, o sea, más que los otros discípulos, ¿no? Entonces, ¿por qué le está preguntando, hermanos? ¿Por qué le pregunta a él eso, hermanos? Recuerden que este Pedro, un discípulo del Señor Jesucristo, ¿no? Medio especial, ¿no? Parece es como le dicen, extrovertido, ¿no? Sanguíneo también decimos en el temperamento, ¿no? Que siempre está hablando, participando, preguntando todo. Y en el fondo notamos pues realmente, hermanos, que este discípulo amaba bastante al Señor, creía en el Señor Jesús, ¿no? Pero como decimos, no se equivocaba, metía la pata, decimos, ¿no? Siempre a veces en lo que participaba, ¿no? Pero era así, pues su temperamento, hermano. En momentos que Jesús decía, ¿no? Que él iba a ir a morir, ¿no? A Jerusalén, pues bueno, lo que pasa es que Pedro tal vez era un poco autosuficiente. Él decía, no, Señor, yo te voy a seguir hasta mi vida voy a dar por ti, ¿no? Porque el Señor decía, ustedes no me van a poder seguir. Y se ofrecía, ¿no? Y todos decían también, ¿no? Vamos a dar nuestra vida. Pero el Señor Jesús le dijo a Pedro, mira, Pedro, esta noche le dice, 3 veces me vas a negar. No, decía, no. Y dicho y hecho, pues no le negó al Señor Jesucristo cuando lo atraparon para juzgarlo ahí, lo castigaron. Y no sé qué pasó con Pedro, hermanos. Allí él no se identificó. Tal vez ese es el problema, hermanos, y también puede ser nuestro. Cuando no nos identificamos quiénes somos, tratamos de excusarnos de una, de otra manera, ¿no? Y ahí pues ya nuestro fracaso. Y fracasó pues Pedro, hermanos, entonces trató de excusarse, de evadir, decir, no, yo no lo conozco, y hasta blasfemó, hermanos, en contra de Jesús. Ahí Jesús le está escuchando. 3 veces le negó. Y el canto, digo, el gallo cantó, hermanos, y el Señor le había dicho eso, ¿no? Que el gallo iba a cantar. Y se acordó y se fue a llorar triste, ¿no? Dándose cuenta que a veces los propósitos, ¿no? Que uno tiene, no lo puede cumplir. ¿Y cuántas veces de repente a nosotros nos pasa igualito, hermano? Nos proponemos hacer una y otra cosa y al final, al revés, nos sale a nosotros. No cumplimos lo que prometemos. Porque somos humanos, hermanos, humanamente, pues no podemos hacer las cosas. Entonces, hermanos, pues así
Pedro estaría avergonzado, ¿no? Pero cuando resucitó Jesús dijo, pues, no a las mujeres, ¿no? A María Magdalena también, que en especial a Pedro dijera que el encuentro va a ser en Galilea. Entonces aquí vemos al Señor Jesucristo, ¿no? Conversando ya con Pedro ahí y le dice a Pedro, ¿no? ¿Me amas más que estos? Miren la pregunta, ¿a quién lo había negado, hermanos? ¿Me amas más que estos? Ya podemos entender, ¿no? Que lo está haciendo reflexionar a Pedro, ¿no? Entonces Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Realmente Pedro, ¿no? Amaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él le dijo, ¿no? Jesús le dice, entonces a Pedro, Pedro, apacienta mis corderos. ¿Qué significa eso, hermanos? Apacienta mis corderos. No sé si hay aquí algún pastor de ovejas, hermanos, aquí en esta sala que ha pasteado ovejas, porque dice aquí, apacienta mis corderos. Y es una forma simbólica, hermanos, de decir, ¿qué es lo que quiere decir apacienta mis corderos, hermanos? Y esto es lo que también esta mañana nos dice a nosotros el Señor Jesús. Nos dice, oh Justo, Marcelino, Mónica, no sé qué hermanos están en la sala, pues te dice a ti por tu nombre, hermanos, ¿no? ¿Me amas? ¿Me amas más que esos que están aquí en la sala? ¿Me amas? Y decimos, sí, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. Entonces el Señor, ¿qué nos encarga, hermanos? Nos dice, apacienta mis corderos. ¿Qué significa, hermanos? Apacienta mis corderos, hermanos. Esa es la tarea, hermanos, de los discípulos. A los discípulos, a Pedro en especial, apacienta mis corderos. Hay que entender eso, hermanos. Sí, hermana, a ver si usted puede dar una respuesta de esto que dice, apacienta mis corderos. Hermana. En el diccionario dice dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Muy bien, gracias, hermana. Dar pasto espiritual, dice. O sea, en otras palabras, hermanos, yendo a nosotros mismos, estamos en la iglesia. ¿Cuál es nuestra tarea estando ahí en la iglesia, en el grupo, ahí en Chile, aquí en Perú, en cualquier otro lugar, ¿no? Donde estemos? Nos han nombrado para este año de repente una responsabilidad, ¿no? Anciano de iglesia, líder de un grupo, de repente director de escuela sabática, director de diáconos, mayordomo, no sé, ministerio de la mujer, bueno. Eh, ¿Qué significa? Pues apacienta a mis corderos, hermano. O sea, los discípulos, los líderes, ¿no? Y todo miembro, ¿no? De la iglesia que viene a ser un discípulo también. Apacienta mis corderos significa dar el alimento espiritual. Así como pienso que el pastor de ovejas se preocupa por llevar pues a las ovejas donde hay pasto para que coman pues hermanos, ¿no? Y también cuidar hermanos de qué cosa, de los zorros, ahí en Yaquepata, por ejemplo, ahí cuando ayer fuimos ahí nos dice, entonces aquí hay zorros, dice, ¿no? Entonces viene el zorro y se lo comen nuestras ovejas, ¿no? Y entonces están cuidando, ¿no? Están cuidando ahí las ovejas. Y no hay perros, sí, pero ya en esta comunidad se ha ordenado que no, nadie tenga perros porque no sé qué problema hay con los perros, con los cultivos que hay allí. Entonces ahí en esa comunidad no hay perros, ¿no? Entonces, tienen que cuidar de los zorros, pues las ovejas. Entonces, ahí está. Hay que cuidar y después también de que se puedan extraviar o caerse al barranco, no sé, el pastor tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, espiritualmente, hermanos, apacienta a mis corderos. ¿Cómo debemos cuidar a los hermanos? No, porque el zorro viene a ser el diablo, pues hermanos, ¿no? El diablo que viene a atrapar a los hermanitos que se han entregado al Señor y para hacerlo caer, pues no. ¿Qué debemos hacer? Apacentar, o sea, darle la comida espiritual para que la oveja esté fiel, o sea, el hermano que se ha entregado, cada día tiene que estar estudiando. Lo que estamos haciendo es eso, hermanos, ¿no? Apacentar los corderos. Entonces aquí todos somos corderos y el Señor nos está apacentando a través de su palabra, ¿no es cierto? Estamos estudiando por eso todos los días y eso es lo que nos alimenta y el diablo nos ataca, pero no nos puede hacer caer porque hemos estudiado, estamos fuertes, pues espiritualmente, ¿no, hermanos?
Bueno, esa es nuestra tarea, que todo hermano del grupo inglés donde estamos tiene que estar alimentándose de la palabra de Dios, hermanos. Y tener mucho cuidado también, ¿no? De no caer en las tentaciones, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, apacienta mis corderos, eso es lo que le dijo a Pedro. Volvió a decirle la segunda vez, hermanos, mira, segunda vez que le pregunta, a ver, imaginemos que alguien nos pregunta segunda vez, ¿no? Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más? Entonces Pedro le respondió, ¿no? ¿Qué le responde Pedro, hermanos? Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Le dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Pastorea mis ovejas, ahí está, pastorea mis ovejas, le dice, ¿no? Le dijo la tercera vez, hermanos, ¿no? Simón, hijo de Jonás, miren, ¿me amas? Le dice. Pedro se entristeció, hermanos, que le dijese la tercera vez, hermanos. Triste, ¿no? ¿Por qué se puso triste, hermanos? Era pues la tercera vez que le estaba diciendo, ¿no? Como quien dijera, ¿no? ¿Por qué tercera vez que me está preguntando? Pero si le estoy diciendo que sí le amo. Entonces aquí vemos la humildad, creo, hermanos, ¿no? Frente a la gracia del Señor, ¿no? Aquí la humildad de Pedro le responde y le dice, Señor, tú lo sabes todo. O sea, se da cuenta de que Pedro no sabe, pues como quien dice, nada, ¿no? Pero Dios sí lo sabe todo. Si le ama, no le ama. ¿Quién sabe, hermanos? A ver, nosotros de boca podemos decir, sí, Señor, te amo. Pero ¿quién sabe, pues, si realmente le amo? Él lo sabe. Por eso le dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Siempre persiste en ello, ¿no? Tú sabes que te amo, Señor. O sea, siente eso, pues, ¿no? Pedro, ¿no? Que le ama a nuestro Señor Entonces, Jesucristo. la respuesta correcta sería que la última respuesta que le ha dado Pedro, eso sería la respuesta correcta, hermano, ¿no? Claro, claro, nosotros podemos afirmar muchas cosas, prometer muchas cosas, pero lo correcto es, Señor, tú sabes todo, ¿no? Pero, Señor, hablamos, pues decimos lo que sinceramente decimos, te amamos, te amo, Señor, ¿no? Pero en el fondo tú sabes si realmente te estoy amando, ¿no? Entonces, esa es la humildad, ¿no? Es una dependencia de Dios, dependencia, hermanos, de Dios, ¿no? Y la independencia, más que todo, hermanos, es autosuficiencia. Era así, pues, Pedro, medio autosuficiente, ¿no? Creía que él podía con su fuerza, ¿no? Hasta mi vida voy a dar, pero, hermanos, en la hora de la hora, pues, podemos hacer muchas promesas, en la hora de la hora no cumplimos la promesa, pues así somos los seres humanos. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, pues con el poder del Espíritu Santo, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No como es el lema del cienciano aquí, el equipo, ¿no? Del Cusco cienciano. Hay una frase que siempre se repite, ¿no? Como dicen hermanos, hay una frase que tú lo puedes o no. Si, no sé, hay una frase, ¿no? Que da lugar a que tú lo puedes, Sí por se decir. puede, sí se Sí, puede, sí se puede, sí ¿no? se Sí se puede. puede. Ya, pero en Cristo sí se puede, pues no en cualquier cosa, ¿no? Para bien, sí se puede, en Cristo, pero no pues nosotros por nosotros. La psicología y todo dice, tú puedes, tienes poder en ti, lo puedes hacer. A veces te animan así, pues, ¿no? Pero al final de cuentas te das cuenta que no puedes, ¿no? Pero la verdad de las cosas, hermanos, todo es posible gracias a Cristo, ¿no? Ahí la dependencia de Cristo, no es la confianza en sí mismo, ¿no? No que es la autosuficiencia, el orgullo, ¿no? Bueno, bueno, entonces, hermanos, Jesús esta tercera vez le dice, apacienta mis ovejas, otra vez, ¿no? De cierto te digo, cuando eras más joven, le dice a Pedro, te ceñías e ibas a donde querías. O sea, Pedro, pues, podía hacer de todo, dice, joven, ¿no?
Pero cuando ya seas viejo, ¿no? Entonces extenderás tus manos. O sea que eso quiere decir, hermanos, que daría su vida por nuestro Señor Jesús. Y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, dice. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, hermanos, añadió a Pedro, le dice, sígueme, le dijo, sígueme. Así le dijo, hermanos. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos, de parte de ustedes? Entonces ahí creo que estamos viendo la humildad ya de Pedro, ¿no? Que se humilla, reconoce, ¿no? Al Señor le dice, tú lo sabes todo, Señor. En otras palabras, yo no sé nada, Señor, tú sabes todo. Recuerden, hermanos, que siempre busca eso del ser humano Dios, la humildad. Y Jesús es el modelo de humildad, ¿no? Él hace todo lo que el Padre le ha indicado. Yo no estoy haciendo de mí nada, dice. Todo lo que el Padre me dice que haga, eso nomás hago. Las palabras también son palabras de Dios, ¿no? Es la palabra que el Señor pone en mi boca, Hermano ¿no? Justo, Humilde hasta la muerte, ¿no? Y eso se ve en su obediencia hasta morir en la cruz. Sí, hermana. aquí dentro de las cosas que le pide Jesús, se diferencian entre ovejas y corderos. Nosotros a veces pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, los corderos son los más chiquitos del ganado, ¿cierto? Dice que los corderos son animales jóvenes que aún no han alcanzado la madurez y no han desarrollado completamente sus características físicas y reproductivas. En cambio, la oveja es la hembra del ganado ovino que lleva a la edad adulta hasta los 2 años por allí. Entonces, la diferencia que hace entre ovejas y corderos también es una diferencia que debemos hacer nosotros, mis hermanos, porque a veces esperamos que aquellos que son nuevitos en la fe actúen como aquellos que llevan ya sus buenos años, como nosotros. Y no es así. A los más pequeños, cierto, hay que darles cierto alimento espiritual para que ellos vayan creciendo y fortaleciéndose en la fe. Y a los más adultos, cierto, otro alimento para mantenerlos firmes también en la fe. Entonces, creo que también hay que hacer esa consideración. Así es, así es. Muy bien, gracias, hermana, ¿no? Hay corderitos, hay ovejas, ¿no? Entonces, o sea, ese es el rebaño, ¿no? Del Señor, la iglesia. Y nosotros en la práctica vemos, hermanos, que muchos se bautizan, miles se bautizan, entran a la iglesia, a veces en nuestra campaña, entonces, ¿qué pasa? Entran por la puerta principal y después, hermanos, dentro de la iglesia, de todos los que se han entregado, queda un hito, dos, tres, así. ¿Y dónde están los demás? Se salieron por la puerta trasera. Es que el enemigo, como ve que son así corderitos, recién naciditos, no tienen pues la fortaleza de defenderse contra el enemigo y el enemigo lo jala, pues lo saca, hermanos. Es ahí donde nosotros, los discípulos del Señor, los que ya tenemos cierta madurez espiritual, tenemos que cuidar a los corderitos, pues debemos reforzar, debemos hacer que ya el nuevo esté participando también, ¿no? Se foguee, entonces tenga esa experiencia, se fortalezca, ¿no? Porque si lo vamos a tener nomás sentado en la banca y nosotros ahí como líderes todos los años teniendo el mismo cargo y no le damos ocupación a los nuevos, entonces nunca se forman, no se fortalecen, ya el enemigo fácilmente dice, ese está débil, lo jala pues el diablo. Entonces debe renovarse y los que ya sabemos deben estar formando otros grupos, salir a formar otros grupos. ¿Para qué nos quedamos en la iglesia principal? ¿Para qué? ¿Por qué? Ahí deben estar los nuevos liderando, aprendiendo, hermanos. Entonces, debemos estar cuidando que estén estudiando, hermanos, ¿no? Y cumpliendo sus responsabilidades. Entonces, así se fortalecen, pues. En la práctica, hermanos, es así, ¿no? Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Vayan y hagan discípulos, no dice hagan miembros que se sienten en las bancas, no. Ese es el peor error, ¿no? Ya desde lo que se entregan, ya están, pero tenemos que estar cuidándolos, pues, hermanos, ¿no? Entonces, muchas gracias más por vuestros comentarios también que nos da a reflexionar. Aquí a Pedro le dice, sígueme, le dice, ¿no? A Pedro. Bueno, a ver, algún comentario, alguna pregunta, hermanos, de lo que hemos leído, la palabra de Dios. Y esta palabrita que dice, sígueme, dice, ¿no? Y si continuamos leyendo, hermanos, este capítulo,
¿no? Todavía hay más versículos. ¿Saben qué es lo que pasó, hermanos? Miren, a Jesús le dijo, 3 veces me amas, le encomienda las ovejas, le dice, cuida, apacienta mis ovejas. Y después, ¿no? Que le dice, vas a dar tu vida por mí, vas a morir crucificado por mí. Entonces le dice, no, sígueme, le dice a Pedro, sígueme. Entonces Pedro, hermanos, vio pues al discípulo amado que estaba por allí, a Juan, y le dice al Señor Jesús, y a Juan, ¿qué le va a pasar? Le dice, ahí está bien, yo voy a dar mi vida por ti, ya. Pero a ¿qué le va a pasar? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Si continuamos leyendo los textos, hermano, dice, ¿a ti qué te importa, Pedro? ¿A ti qué te importa? A ti yo te estoy diciendo, tú sígueme. Lo que le pase a él, si quiero que él quede, que de no es vida. Bueno, ¿a ti qué? Le dice, ¿a ti qué? A ti te estoy diciendo, sígueme. Bueno, hay una lección ahí, hermano. Sigue pues Pedro con su mismo temperamento, ¿no? Pero de amarle a Dios, vemos que realmente le ama a Dios, o le amó a Dios, ¿no? Hermanos, la lección es que nosotros a veces estamos mirando a otros, a los hermanos, al pastor, no sé, pero el Señor está diciendo, yo te estoy diciendo a ti, sígueme, o sea, a mí sígueme, no sigas tú al pastor, no sigas al hermano, lo que va a pasar con él. Bueno, a veces uno también ahí se desanima, ¿no? De seguir adelante mirando, ¿no? A otro hermano, otra hermana que se ha comportado mal, a un líder que no cumplió su responsabilidad, se decepcionan y se retiran también, ¿no? Pero aquí la lección es que el Señor Jesús dice a Pedro, tú sígueme, lo que le pase a los demás, ¿qué te importa a ti? Le está diciendo así, ¿no? Así que hermanos, pero Pedro, pues en su temperamento así, pero lo amaba al Señor, ¿no? Es indudable, hermanos. Bueno, ahí está el texto bíblico. También hemos visto ahí la respuesta, hermanos. Y aquí justamente vienen los comentarios de lo que ya vamos prácticamente como repetir ya. No, dice aquí, hermanos, Juan 20, o sea, el capítulo anterior que hemos leído, hermanos, termina pues con el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Que se ha escrito este libro, el Evangelio de Juan, para que creamos que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Cristo. Sería pues el lugar lógico, hermanos, para concluir pues este Evangelio, ahí en el capítulo 20. Pero, hermanos, hay un capítulo más, el capítulo 21 que estamos leyendo. Comienza, hermanos, con el regreso de algunos de los discípulos a Galilea y con la sugerencia de Pedro de pasar una noche en el lago, ¿no? O sea, de Galilea, ¿no? Parece que han vuelto los tiempos y los discípulos pues retoman su antiguo oficio, la pesca. Pero esa noche no pescan nada, hermanos. Por la mañana, un misterioso desconocido les dice desde la orilla que echen la red a la derecha pues de la barca. Entonces pescan tantos peces que no pueden recoger la red. Aquello fue un eco del comienzo de su ministerio con Jesús. Ahí también una lección, tal vez, hermanos, ¿no? Obedecer al Señor. De repente no estamos ganando almas, hermanos, estamos trabajando por acá, no gano ni un alma, Señor, nada. O sea, no estoy trayendo a tu pie ningún alma. Entonces el Señor tal vez esta mañana está haciendo, echa tu red al otro lado, ¿no? Y ahí vamos a capturar muchas almas para el Señor, pues, ¿no? Juan reconoce inmediatamente a Jesús y se lo dice pues a Pedro, ¿no? Quien enseguida salta al agua y nada, ¿no? Hasta la orilla, hermanos. Jesús hace 3 preguntas a Pedro, todas relacionadas con el amor a su maestro. Antes de la crucifixión, recuerden, hermanos, Pedro insistió en que daría su vida por Jesús. Ahí está en Mateo 3:37, dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Miren lo que dijo Pedro, ¿no? Mi vida pondré por ti. ¿Por qué no te puedo seguir? Entonces Jesús predijo pues su triple negación, hermanos. Ahí está en Juan 13:38, leemos. Jesús les respondió, ¿no? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, Pedro,
No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así le dijo, hermanos. En este encuentro, hermanos, en Galilea, Pedro no se ponía a sí mismo como punto de referencia. Este es el asunto, hermanos. No hay que no ponernos como punto de referencia. ¿Qué somos nosotros? No, no somos nada, hermanos. Sino el punto de referencia es Jesús. Entonces Pedro aquí va a poner el punto de referencia a Jesús. Señor dice, tú sabes todas las cosas. Ahí está la clave, hermanos. Depender del Señor. Él es el que sabe, el Señor, ¿no? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Dice. Ahí está en Juan 21:17, eso es lo que hemos leído. Ahí vuelvo a leer. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿no? Algunos observan que Jesús utiliza el verbo agapao, o sea, en el idioma, debe ser esto, no, no sé, el griego debe ser, pues no, hermanos. Agapao, ese verbo, ¿no? De que me amas, ¿no? Que significa, pues, amar, al interrogar a Pedro, le está diciendo, me amas, ¿no? Significado, ¿no? Ese amor, ¿no? Excepto, dice, la última vez, ¿no? Bueno, dice aquí, y que Pedro siempre responde con fileo, que significa amar, pero solo como amigo. Pedro que va respondiendo, o sea, en el lenguaje, en el griego debe ser, sí, te amo, Señor, o sea, fileo, es esa palabra, como un amigo está hablando, que ama como un amigo, ¿no? Pero el otro, el amor que dice el Señor me amas es otra palabra, agapao. Eh, Hermanos, dice, ven implícito en este juego de palabras que Pedro no ha alcanzado el tipo superior de amor. Bueno, están haciendo esa diferencia, ¿no? En realidad, hermanos, la respuesta de Pedro se centra en la humildad, ¿no? Entonces aquí vemos a Pedro ya humilde, ¿no? Con el fracaso de Pedro siempre ante él. Es más probable que utilice humildemente un término inferior, sin atreverse a reclamar demasiado para sí, ¿no? Y es esta humildad la que Jesús reconoce y la que resulta crucial para restaurar a Pedro en el ministerio, hermanos. Hermanos, si queremos realmente ser un instrumento del Señor, tenemos que ser humildes. Y si no somos humildes, Dios no nos puede usar. Es imposible que Dios nos utilice si no somos humildes, hermano. No nos puede usar. Entonces, a veces uno puede pensar que en la capacidad que tenga un doctorado en teología, así que Señor, úsame a mí, yo sé todo. No, no te puede usar si es que no eres humilde. Tú no tienes que depender de tu conocimiento, lo que tú sabes, tienes que depender del Señor, ¿no? Así, solamente a los humildes Dios utiliza. De aquí que también tenemos dentro de nuestra iglesia, ¿no? A esta hermana, ¿no? Elena G. de White, una hermana que realmente pues era una inválida, prácticamente no servía para nada, un adorno nada más de la casa podía haber sido. ¿Qué podía haber hecho ella? Nada. Segundo de primaria, hermanos. Pero esta mujer humilde y Dios lo utilizó, pues por eso escribió tantos escritos, ¿no? De salud, de educación, de todo, hermanos, que se ha adelantado a los científicos de hoy en día, recién están llegando a descubrir lo que ya está escrito. Entonces, esta mujer humilde, ¿no? No dependía de sí, ¿no? Porque Moisés también, hermanos, pues, él iba a ser faraón, autosuficiente, todo, ¿no? Mató a los oficiales romanos y todo. Así no lo podía usar, pues, Dios. ¿No? Se prepara en este mundo con todas sus capacidades, ¿no? Pero no, eso no sirve, hermano. El humilde es el que va a ser usado. Entonces, 40 años pasó en el desierto para aprender la humildad. Y cuando se encontró en la zarza ardiente con Dios, ahí, hermanos,
dice, ¿no? Señor, ahora sí, Moisés, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Señor, yo no puedo, qué cosa, ni siquiera sé hablar, no, manda a otra persona, a mí no me manda, no, no. Entonces ya está humilde, ya no dependía de sí mismo. Ahí sí, ahora va a depender de Dios, Dios lo va a usar. Entonces, hermanos, pues es importante, ¿no? En la vida cristiana que uno tenga que ser humilde, darse cuenta que no es nada, no puede hacer nada por sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Uno va a tener que depender de Dios nada más, pues no. Así es, hermanos. Sin duda, la humildad es una de las mejores cualidades para el ministerio, porque hace que el centro de atención sea Jesucristo, no uno mismo, hermanos. La restauración, hermanos, de Pedro y su papel como líder de la iglesia primitiva es una de las pruebas más contundentes de que Jesús resucitó. Sería difícil explicar la prominencia de Pedro si Jesús no lo hubiera restaurado al ministerio en presencia de los otros discípulos. Así que lo puso en el liderazgo a Pedro, hermanos, no apacienta a mis corderos, le dice, no. ¿Por qué? Porque tuvo la actitud humilde de reconocer que todo depende, de que Dios conoce todo y sabe todo, hermanos. Dios, o digo, Pedro con sus tropiezos y sus caídas aprendió esa lección de que debía ser humilde. A veces nosotros con los golpes de la vida recién aprendemos pues a ser humildes, no a ser autosuficiencia, a estar criticando, juzgando a los hermanos y todo, ¿no? No. Entonces, a veces con los golpes aprendemos, con las pruebas que decimos que nos vienen, ¿no? ¿Por qué es tan importante la humildad, hermanos, para conocer al Señor? ¿Por qué es tan importante la humildad para conocer al Señor? A la luz de la cruz, ¿de qué podemos sentirnos orgullosos, hermanos? Ahí termina nuestra lección con esas preguntas. Si el que quiere responder, prenda su micro y responda, hermanos. ¿Por qué es tan importante la humildad para conocer al Señor, hermanos? A la Hermano, luz de la cruz, hermanos. ¿De qué podemos sentirnos orgullosos, hermanos? Sí, hermano, participe, hermano, hermana. exactamente, hermano, porque su característica es humildad, pues, hermano, de la deidad. Entonces, alguien orgulloso no entra, pues no encaja en ese campo, hermano. Humildad de Dios es característica, así que tenemos que llegar a ese nivel de carácter humano que debe ser humildad, hermano. Ahora la pregunta es, ¿por qué escogió Galilea y por qué no Jerusalén? Porque Jerusalén lo han matado, lo han crucificado, lo han herido, entonces escogió ahí. Justamente Natanael era de ese lugar, entonces Natanael estaba adorando y Dios conoce y fue por ahí para que también de paso a evangelizar que a ese lugar, de tal modo que Cristo no quedó muerto, sino que resucitó. Entonces, por eso seguramente ha ido por ese lugar de Galilea. Gracias, hermanos. Amén, amén, hermanos. Bueno, hermanos, tal vez algún testimonio, alguna experiencia, ¿no? Yo estoy pensando en eso, ¿no? Ahí fui a Yaquepata este sábado, ahí estuve en una comunidad por allí, ¿no? Ahí decimos aquí en el Cusco Valle Sagrado, ¿no? Hay bastantes comunidades, hermanos, donde se ha predicado el Evangelio, se han formado grupos. Y entonces hay un hermanito que, bueno, justamente mi ahijado, ¿no? Que había dejado de ir a la iglesia, ¿no? Aunque su hijo mayor está liderando ahí la iglesia, en todos sitios, ¿no? Parece un pastor ya, pero él había dejado, ¿no? La iglesia. Entonces justamente dijimos, no, hermano, tenemos que encontrarnos ahora en la iglesia. Este sábado ahí. Y fuimos, lo llevamos, lo presentamos ahí en la iglesia, pasó adelante, y así quien es el líder aquí pasó adelante, ¿no? De la iglesia ahí. Y él con este hermano, ¿no? Que incluso ha sido el líder de la comunidad y es el presidente de la comunidad, bueno, una experiencia que tuvo, ¿no? Aparte alejado del Señor. Ahí adelante dijo, hermanos, yo le dije, a ver, ¿tienes algunas palabras, hermano? Hermanos, aquí estoy, yo soy la oveja negra, dijo, no, yo soy oveja negra, hermano.
yo me he apartado y hecho así es. Hermanos, que uno reconozca lo que realmente, entonces, todos se han sentido felices. Veía que algunos hermanos se pusieron ahí, lágrimas les salían, ¿no? Como un hermano se había pasado regresando, ¿no? Y dice, hermanitos, perdónenme, discúlpeme, no, yo soy la oveja negra, estoy aquí de vuelta, hermanos. Y con alegría lo han recibido, pues, hermanos, a nuestro hermano, ¿no? Y ahí, entonces, el humilde, hermanos, reconoce, ¿no? Lo que realmente somos pecadores, hermanos, no somos nada. Y es así. El que no es humilde ya se cree, ¿no? Con lo poco que sabe de repente, ¿no? De espíritu de profecía, alguna cosa ya se cree como si fuera Dios el día máximo y va criticando a otros, ¿no? ¿Por qué tú eres esto, aquello? ¿Por qué no haces esto, aquello, hermanos? ¿No? Entonces, hermanos, los hermanos se dan cuenta también que no tienen que juzgar a los hermanos, ¿no? Que estar criticando, así, no, no. Hermanos, que Dios pueda tocar el corazón de los hermanos, orar, ayudarlos en sus necesidades, el amor de Dios que pueda hacerlos volver, ¿no? A la iglesia también, ¿no? Entonces, esas cosas debemos reflexionar, hermanos, ¿no? ¿Por qué es Bueno, tan importante la humildad para conocer al Señor? Sí, hermano Marcelino. este, Pedro, intrépido, él siempre preguntón, aunque se equivoca, pero está allí. El que pregunta siempre aprende. Y negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesús lo restauró preguntándole 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y hasta que en la tercera vez se puso muy triste. Y Jesús también en la tercera vez que le negó y vociferó con palabras muy sucias, también se puso muy triste. Cristo nos restaura en la medida en que nosotros nos hemos, eh, sabiendo, conociendo, hemos hecho mal. Pero Dios nos da siempre una segunda oportunidad. Bueno, pasando a otro tema. Eh, los seres humanos a veces exageramos lo de Pedro. Dicen, por ejemplo, un día Jesús le dice, Pedro, hijo de Jonás, tú eres Pedro, piedra, una piedra pequeñita en griego. Pero sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Pero la mayoría de los cristianos dicen, no, Cristo edificó sobre Cristo, sobre Pedro, Cristo edificó su iglesia, Cristo es, pero ah, ¿quién entendió eso bien es Pedro? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8, vamos a leer para entender. Dice, versículo 1 del capítulo 2, desechado pues toda malicia, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién era la piedra viva? ¿Era Pedro o era Cristo? Ah, Cristo, está hablando de Cristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí no está diciendo que los líderes de la iglesia van a ser sacerdotes, no. Lo que está diciendo es que cada miembro de la familia, cada líder del hogar, en este caso el padre de familia es sacerdote del hogar, así como Job
era sacerdote de su hogar porque tenía 10 hijos, en su cumpleaños de cada uno a veces se equivocarían los hijos, contando el número de sus hijos, corderitos sacrificaban en holocausto. Quizás mis hijos han blasfemado el nombre de mi Señor y oraba de rodillitas. Eso es buen sacerdote. Todavía dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogido, precioso, el que cayere en ella no será avergonzada. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sobre qué está fundada la iglesia? ¿Sobre Pedro? Mentira. Pedro mismo dice que es sobre Cristo. Por lo tanto, esta lección nos debería ayudar a despejar muchos errores que el mundo está emborrachado. Eso nomás, Muy bien. hermano. Gracias, hermano Marcelino, ¿no? Es muy importante, claro, hermanos, identificar, ¿no? A qué se refiere, ¿no? En este caso, el liderazgo que da, ¿no? El Señor Jesucristo a Pedro. Pedro es simbolizado como una piedra pequeña, ¿no? Pero la roca, una piedra grande, es Cristo, ¿no? Entonces, en la construcción de un edificio, de una casa, ¿no? Incluso en la construcción del templo de Jerusalén, allá Salomón que construyó un templo. Entonces, hermanos, dice que había una piedra grande, ¿no? Y esa piedra era desechada, dice, ¿no? Decía, esta piedra no se puede usar. Y han usado todo tipo de piedras, pero necesitaban una piedra principal. Dice, hay una piedra principal en la construcción, hermanos. Bajo esa piedra pues se construye lo demás. Entonces, y justo la piedra desechada es la que encajaba ahí como piedra angular. Entonces es un simbolismo, ¿no? Que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, desecha pues a Jesucristo y es la piedra principal simbólicamente en la construcción de un templo, ¿no? La Biblia misma dice que el fundador de la iglesia cristiana es Jesús, ¿no? Fundamenta la iglesia en él. Porque Pedro dice, ¿no? De Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así le dice Jesús, sobre esa fe que tú tienes de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esa fe, de esa creencia que tienes, se funda pues la iglesia, hermanos. La fe de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces, el fundamento de la iglesia es Jesús, la piedra principal es Jesús, como ya hermano Marcelino leyó también el libro de Pedro, que Pedro mismo dice que él es la piedra viva. Y recuerden que Pedro es un ser humano que necesitaba ser humilde para testificar. Y no que pues hoy en día a veces no hay la religión popular, ¿no es cierto? No hay tantos grupos religiosos cristianos también que se dicen. Entonces sus líderes a veces dicen que somos o sea, de Pedro, estamos siguiendo. Y así que se ve el orgullo tremendo, ¿no, hermanos? De quitar la vida, 1260 años, ha luchado contra el Señor Jesucristo, ¿no? Quitando la vida históricamente, vemos, ¿no? La Edad Negra, la Santa Inquisición y todo, donde el supuesto Pedro dice, no, yo soy sucesor de Pedro, yo puedo quitar la vida a quien sea y dar la vida a quien sea. Entonces decía, herejes, merece morir. Bueno, hermanos, pues eso, pues desdice, ¿no? De que uno puede estar siguiendo también el ejemplo de Pedro, ¿no? Pedro llegó a ser humilde, por eso tuvo el liderazgo. No era orgulloso, ¿no? Creído así. Entonces, Satanás es que se mete, ¿no? Usando mal la palabra de Dios y diciendo que es el liderazgo de Pedro, pues ahí lo toma. Y como que se hace el Dios de esta tierra, el mismo diablo se metió pues ahí en ese corazón. Y el conflicto sigue así, pues dentro de la iglesia cristiana.
porque el conflicto, hermanos, nos damos cuenta de afuera, fácilmente toda la gente se puede dar cuenta de afuera qué cosa es lo malo, pero que dentro de la iglesia cristiana se muestre el supuesto no líder, ¿no? De la iglesia cristiana, ¿no? Pero no muestre la humildad, sino muestre el orgullo, hermanos. Entonces, pues eso desdice. Y justamente la Biblia dice que el diablo mismo se está metido dentro de la iglesia, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Bueno, vale la pena aclarar este punto, hermanos, ¿no? Acerca de Pedro. Gracias, hermano Marcelino. Muy bien, hermanos. Entonces aquí la humildad estamos destacando el ser humildes, hermanos, ¿no? Muy bien, vamos a despedirnos, hermanos, con una oración. Voy a pedir a algún hermano que está disponible, puede prender su micro y despedirnos con una oración. Hermano, hermana, estás disponible, tienes la intención de orar, dar gracias a Dios, porque cada día podemos estudiar su palabra. Bueno, por favor, alguien que quisiera orar, hermano, prenda su micro y ore, hermano. Hermano, buenos días. Hermanito, por favor, ore, hermanito, despídanos con una oración. Hermanos, vamos a orar. Buenos días. Amantísimo Dios, Padre eterno que moras en las alturas de los cielos. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, como todos los días. Haces que nosotros podamos escuchar tu mensaje para poder aprender y también dar a conocer a los que todavía no te conocen. Dios, sé pues tú el que guíe todas nuestras intenciones, nuestros pensamientos, lo que nosotros queremos hacer. Tú puedas ser quien ponga en nuestras mentes y que fluya de nuestros corazones palabras sabias para poder dar a conocer a cada hijo tuyo. En esta mañana hemos tenido esta gratitud de aprender eh, de Pedro. Pedro, un discípulo que siempre muy intrépido, preguntando siempre para poder salir de las dudas, de sus presurosos um, mm, preguntas tal vez que él hacía, pero Señor, tú le dabas a conocer sinceramente de quién era Pedro, qué persona era Pedro. Señor Dios, tal vez en estos momentos también nosotros somos de igual forma, Señor, presurosos para poder responder, presurosos en todo, pero tal vez no tenemos esa confianza en sí mismos. Pero él aprendió, Señor, con tantas preguntas que hacía, a ser un ser humano noble, de ser un ser humano que tanto te amaba. Dios, en esta mañana te pedimos por cada uno de tus hijos que están aquí en la sala, a cada familia, a cada hijo, a cada padre, a cada madre. Señor, tú puedes bendecir durante la semana y también darnos esa potestad al afligido, al que está enfermo, también, Señor, al que está en la orfandad. Tú puedes dar soporte también y también al que está en la cárcel, Señor, tú puedes dar ese aliento, esa fortaleza. Al desesperado también puedes apaciguar, Señor. Dios, todas nuestras vidas, Señor, te entregamos en tus manos. Que tú seas la dirección. Todos favores te pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, Hasta mañana, hermanos. hermano. Mañana. Amén. Buenas noches, Hasta hermano. mañana. Ah,